Necrosis vascular o vascular de cabeza femoral es el tema del día de hoy. El doctor Leopoldo Maiso nos acompaña para hablar sobre esto. Él es médico traumatólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Así es. Doctor, primero antes de hablar sobre la necrosis, vamos a hablar un poco de qué se encarga la cabeza femoral, dónde está ubicada y además por qué puede ocasionarse desgastes o patologías directamente en esta área. Sí, efectivamente, cuando hablamos del término necrosis avascular de cabeza femoral, hay que referirse exclusivamente a una afectación de la cadera, ¿ok? Recordemos que la cadera, como cualquier tipo de articulación, está constituida por dos elementos óseos y un elemento articular. De estos elementos óseos, aquí tengo un modelo que puede ejemplificar cómo la cadera está formada por una parte superior que se llama acetábulo, es decir, una concavidad, y una parte que es esférica, que es la del fémur. Estas dos partes se van a unir y van a hacer que se formen los movimientos originales de la cadera, ¿ok? Cuando hablamos de necrosis avascular de cabeza femoral es porque nos referimos exclusivamente a la zona del fémur y específicamente a la cabeza femoral, que es esta esfera que está aquí, que por alguna razón, circunstancia o motivo deja de llegar sangre o flujo sanguíneo a esa zona y por lo tanto ocasiona todos los cambios que originan la necrosis avascular. Por supuesto, nos habla sobre esta estructura ósea y además sumamente importante porque además también da el movimiento en esta estructura para cada uno de nosotros como seres vivos y además nuestra estructura ósea en general. Porque deja de llegar la sangre a estos huesos. Sí, hay muchas razones por las cuales se origina la necrosis avascular, es decir, por el cual ese flujo sanguíneo deja de llegar a la parte del fémur. Entre digamos, las causas principales, tomamos en cuenta como son los esteroides, el uso o el abuso de esteroides ocasiona que ese flujo sanguíneo disminuya y por lo tanto no llegue la sangre a la cabeza del fémur. Hay otras causas como pueden ser pacientes que reciben tratamientos de tipo fuerte, como puede ser la quimioterapia, ¿ok? También hay causas que son desconocidas. De hecho, esas causas desconocidas, comúnmente conocidas como idiopáticas, son incluso hasta un 50 o 60% de todas las causas de necrosis vascular. Y no hay que excluir también en este punto las necrosis vasculares que son de origen traumático, es decir, que son originadas por una fractura o por algún movimiento fuerte, ¿ok? También incluso se ha asociado al uso excesivo de la articulación, es decir, al esfuerzo que le damos, al sobreuso a la articulación de la ¿Cómo cadera. podríamos darle un sobreuso a esta articulación? La cadera, igual que cualquier otra articulación que lleva el peso de nuestro cuerpo, lleva hasta ciertos límites un grado de presión. Cuando superamos ese grado de presión, es decir, cuando nos esforzamos en hacer trabajos repetitivos y que son trabajos de esfuerzo, como puede ser el de un albañil, al cargar muchas veces cemento o cualquier otro tipo de actividad muy parecida a esta, pues por supuesto esto va generando un desgaste acumulativo. Y ese desgaste acumulativo, aunque no está directamente asociado a necrosis, puede ocurrir en un momento microfracturas. Y esas microfracturas sí pueden estar asociadas a la necrosis, es decir, llega un punto en que deja de llegar sangre a la cabeza del Esas fémur. microfracturas se logran ver fácilmente a través de placas, rayos X. Cuando hablamos de esta necrosis vascular, hay que diferenciar que hay diferentes estadios o fases, ¿ok? Ok. Las primeras fases, que denominamos fase 1 y fase 2, son fases tempranas en la cual es difícil diagnosticarlo con una simple radiografía. Hay que recurrir a otros métodos diagnósticos, como pueden ser una resonancia magnética. En la resonancia magnética sí podemos diferenciar o podemos concluir que existe una necrosis vascular. Ya Con una simple placa no se logra ver. cuando existen las fases tardías, es decir, ya cuando ha avanzado suficiente como para que la cabeza del fémur se deforme, es decir, llegue a un punto donde esta parte ya no tiene la forma original, Eso es ahí está deformado. aquí está deformada, la cabeza del fémur ya no es esférica completamente, ya allí en esa fase sí se ve con una simple radiografía, pero ya en ese punto el paciente ya ha avanzado tanto que probablemente requiere un tratamiento quirúrgico de, digamos, más invasivo. Por supuesto, sí le preguntaba esto porque a veces vemos con muchas frecuencias personas de la tercera edad que sufren caídas, que a veces piensan que son muy pequeñas y dejan pasar, pero sigue y persiste un dolor.
en esta zona. Muchos de ellos van, se hacen una placa, se hace un estudio de imagen simple y dicen, no, todo está bien, así que continúan. Pero el dolor persiste. Por eso le preguntaba también por las caídas, Sí. que a veces son muy subestimadas. Es correcto, aunque usualmente en el tema de necrosis avascular, la mayor incidencia de estos casos vienen de personas que son jóvenes, es decir, entre Ok. 40 o 30 años de edad, 30 a 45 O sea años que la de edad. incidencia es una edad joven. Sí, son pacientes jóvenes, son pacientes que frecuentemente son hombres y son pacientes que tienen dolor a nivel de la ingle. Hay que recordar que el dolor de cadera es a nivel de la ingle. Muchas veces asociamos que el dolor de cadera es a nivel posterior, lumbar bajo, pero no. El dolor de cadera está en la parte anterior, delantera del cuerpo. Claro, y además vemos pacientes que dicen, no, ese es el nervio ciático, eso es Así que es. simplemente es el nervio que está inflamado, eso no pasa nada. Sí, son dolores completamente diferentes. El dolor del nervio ciático es un dolor de origen neurológico, es decir, un dolor que irradia hasta la punta del dedo gordo del pie. En cambio, el dolor de la cadera se queda localizado allí y aparte de eso, el paciente tiende a cojear. Y esa diferencia radical es lo que nos permite a nosotros determinar qué estudio vamos a realizar y cuál estudio consideramos menos Con importante. respecto a que es más predominante en caballeros, ¿es debido a las actividades o profesiones a las que se dedican, como nos estaba hablando hace unos minutos? Sí. ¿O existe algún componente óseo que pueda decir, bueno, tiene mayor predisposición por esto? No es tanto el componente óseo, pero sí está más asociado al hecho de que los hombres están involucrados en más actividades físicas de esfuerzo y también al hecho de que el uso o el abuso de esteroides está más asociado a la población masculina. Claro, le consulto esto porque normalmente lo que se refiere al desgaste óseo, pues las mujeres tenemos como una desventaja allí, debido a las hormonas, a la llegada de la menopausia, a todos estos procesos que decimos, wow, ¿qué pasa con todo nuestro organismo una vez que perdemos la protección de estas hormonas? Y en Sí. esta oportunidad no tiene nada que ver. No, porque como no está asociado a edades de la tercera edad, específicamente estamos hablando de eso, ya estamos hablando de personas jóvenes que en teoría son pacientes que están en una etapa productiva y al estar en esa etapa productiva, ambos sexos, digamos, tienen esa misma comparación. Muy bien, ya que hemos hablado un poco de los motivos o los múltiples motivos por los cuales puede aparecer esta necrosis avascular de la cabeza femoral, vamos a irnos a una pausa, doctor Leopoldo. Vamos a hablar en la próxima parte, una vez que llega esta deformación, qué pasa con esta estructura ósea, con este hueso, y además cuáles son las soluciones que se le dan al paciente. ¿Todas son quirúrgicas o no? Eso nos lo responde Leopoldo Mainzo, especialista en esta área, médico traumatólogo, al regreso. Las redes, @salud_gb, @AnielaJSalas. Volvemos.